Buenos días y muchas gracias, señor presidente, señorías y señor ministro. En primer lugar, quería agradecer al ministro su comparecencia hoy aquí, que he escuchado con atención y, como no será ninguna sorpresa ni para él ni para sus señorías, a mí me gustaría hablar de un asunto del País Vasco que no ha mencionado más que de pasada el señor ministro, lo cual creo que es positivo, ¿no? Porque, y como decía usted el pasado día 20 de diciembre ante una interpelación del señor Gallástegui, se están viviendo tiempos nuevos en España, se están viviendo nuevos tiempos en el País Vasco, esto refiriéndose a que la gente ya está sin escolta, y decía también que esto es síntoma de un tiempo nuevo y que por eso tenemos que sacar esa lectura. Mi lectura es que ante tiempos nuevos también hay que dar soluciones nuevas. No sé cuál es la suya, pero sí me gustaría saber, en este tiempo posviolencia, y se refería el portavoz anterior, que hay que tomar desde el sentido común y también desde el acuerdo mayoritario de la sociedad vasca, pues medidas nuevas ante tiempos nuevos, ya sea en el reconocimiento de todas, absolutamente todas las víctimas de la violencia, también a la hora de desactivar esa política penitenciaria de excepción y también a la hora de facilitar el desarme. De igual forma, el señor ministro hoy hacía apelación al diálogo, al consenso y al entendimiento. Creo que en 10 ocasiones se ha referido al diálogo, que yo creo que es positivo, si bien espero también que no sean palabras huecas, porque viendo cuál fue la experiencia de los años anteriores con el anterior ministro y su ministerio, pues espero francamente que esto haya cambiado y que este diálogo pueda ser efectivo y sincero. Durante estos años, decía, ese diálogo ha faltado no solamente con nosotros, con nuestra formación, sino también con el Gobierno vasco, con el Gobierno de Navarra, con la comunidad internacional o con las mismas asociaciones de la sociedad civil. Porque, señor Zoido, tras un lustro, tras el fin de la violencia de ETA, parece que se quiere seguir en esa ficción de que nada hubiera cambiado y seguimos en esa excepcionalidad y en ocasiones en la aplicación del derecho penal y penitenciario del enemigo. Y no son palabras mías, sino de un colega suyo, de un magistrado, como es el señor Juan Luis Ibarra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en referencia a unas palabras que había realizado usted en una entrevista, decía este señor que frente a lo que dice el señor ministro es que no se puede caer bajo ningún concepto en la tentación de emplear el derecho como derecho del enemigo. De igual forma, recientemente otro magistrado, otro compañero suyo, el señor Joaquín Jiménez, magistrado del Tribunal Supremo, decía que la justicia debe asumir que ETA lleva 5 años sin matar. Desde mi punto de vista, también el Gobierno, también su ministerio deben ser conscientes de esta nueva realidad. Y le decía que parece que todo sigue igual, y entro en materia ya lo que decía, que tenemos que hacer aportaciones y críticas desde nuestros planteamientos. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi formación, la política penitenciaria que se está llevando a cabo no entra más que dentro de parámetros de la excepcionalidad y la venganza. En numerosas ocasiones, cuando nos hemos referido al alejamiento, no es que no haya ninguna norma que exija a ningún reo que tenga que cumplir unas condiciones para no ser alejado, sino que este alejamiento es contrario a las recomendaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, incluso contrario a ese principio de que hay que evitar el desarraigo que se menciona en una norma que mencionaba usted antes sobre la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 12, cuando dice que hay que evitar el desarraigo. Pues hoy mismo en prensa decía que el mayor colectivo de presos vascos está situado en la cárcel de Puerto de Santa María, a más de 1000 kilómetros del País Vasco. Y esta política de alejamiento, que ya digo es una pena añadida, no solamente para los reos, sino también para sus familias, debe cesar ya, pero no solamente porque lo digamos nosotros, lo diga la sociedad vasca, sino porque el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado ya sucesivamente a varios estados del Consejo de Europa por aplicar estas políticas de alejamiento a presos. Sobre presos enfermos, leía recientemente en el diario El País que su ministerio ha realizado una directriz diciendo que los presos solo deben salir cuando vayan a fallecer a muy corto plazo vista. Yo quería saber si esto es cierto
voy a ir acabando, señor presidente, y en qué estima su ministerio que es el muy corto plazo, porque las mismas reglas de Naciones Unidas, las reglas Mandela, dicen que ningún preso, ningún reo que tenga dolencias graves o que éstas puedan ser agravadas dentro de prisión deben permanecer en prisión. Por ello le pregunto, ¿qué hace el señor Ibon Iparraguirre, el señor Aitzol Gogorza, con penas muy graves, agravadas dentro de centros penitenciarios en prisión en este momento? O la señora Sara Majarenas, que usted conocerá que es una rea que está ingresada en Picassent, que es víctima de la violencia machista, ya que su exmarido dio varias cuchilladas a su hija y ahora van a separar a la madre y a la hija. Ya lo digo, desde un punto de vista humanitario, más allá de las ideas políticas, de la política penitenciaria que quiera aplicar, esto se trata de aplicar el sentido común y los derechos humanos a estas personas. Y si hablamos de arrepentimiento, podríamos hablar del señor Galindo o del señor Ugorriaga, que fueron liberados por enfermedades teóricamente graves sin ningún tipo de arrepentimiento. Es más, algunos de estos liberados o algunos de estos indultados han seguido haciendo apología o enaltecimiento de lo que hicieron en medios de comunicación. Y por ir acabando, para no excederme del tiempo, recordaba una portavoz que visitamos recientemente un centro penitenciario en el cual hablaba esta portavoz de las medidas de excepción sobre el aislamiento, que en este caso todos los presos vascos sufren, y yo le quería preguntar qué diferencia hay entre un módulo de aislamiento y la prisión de Guantánamo. Es que no hay ninguna diferencia. Más de 20 años de 20 horas en la celda y cuando salen al patio es una jaula, más propia de animales que de personas. Por ello, y como conclusión, le animo, señor ministro, a que escuche no solamente a los que opinan como usted, sino a los que opinamos de manera muy diferente. Yo cojo esa mano tendida al diálogo y me reuniré con usted, si así lo desea, cuando usted quiera, ponga fecha y hora y acudiré gustoso. También le animo a que compare otros ejemplos de resolución de situaciones postviolencia y que también se cumpla siempre y en todo lugar la legislación, no solamente estatal, sino también la europea y la internacional. Y decía una cita de Einstein, hoy que estamos muy de citas, que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Iñárritu. Tiene la palabra.